soy Pau Amutio, soy maquillista profesional, estoy especializada en novias, me encanta maquillar a novias, pero hoy voy a empezar a hacer tutoriales para que todo tipo de gente que le interesa aprender solo cómo aplicar la sombra, cómo aplicar la base de maquillaje o le interesa aprender todo, yo les voy a compartir mis técnicas y tips para que puedan lograr un maquillaje que, pues, mi tirada es que les digan qué bonita se ve, no qué bonito es su maquillaje. Porque a mí me encanta jugar con el maquillaje en ese lado del maquillaje, no en el lado de transformar y de hacer a alguien que no eres. El chiste no es que te digan, qué bárbara, te veías tan guapa que ni te reconocí. No me encantaría que les dijeran eso. Cada quien. Pero vamos a empezar el día de hoy con cómo elegir tu maquillaje, el color de tu maquillaje, la textura. Hay mil y un texturas en el maquillaje. Vamos a ir, en cada video voy a ir hablando de distintas texturas, pero el día de hoy me interesa más platicar cómo escogerlo, cómo escoger tu tono. Nosotras somos amarillas, la mayoría de las latinas tenemos una tonalidad amarilla, un yellow undertone. Si se fijan, por más que lleguemos a tener manchitas rojas o imperfecciones, debajo de nuestra piel tiene una tonalidad amarilla y tenemos que buscar eso. Si tú te compras una base de maquillaje rosita, por más natural que sea, tú te vas a ver con una máscara de maquillaje. ¿Por qué? Porque no es tu color, así de fácil. Siempre tienes que buscar lo más parecido a tu tono. Si no es exactamente igual, yo siempre les recomiendo que se vayan un tono un poco más arriba. Ahorita les voy a explicar por qué. Vamos empezando cómo aplicarlo y cómo preparar la piel para encontrar ese maquillaje o ese color de maquillaje. Yo traigo la cara lavada, traigo mi crema humectante y mi bloqueador solar. Ojo, bloqueador solar todos los días de su vida. No se puede olvidar. A veces tú crees que vas a ir a la oficina y te vas a quedar ahí, pero ¿qué crees? Que igual te vas a ir caminando a comer al restaurante de la esquina y ya te dio el sol. ¿Para qué te expones a unos rayos que lo único que van a hacer es maltratarte la piel y van a hacer un envejecimiento prematuro? Entonces yo les recomiendo el bloqueador solar todos los días de su vida sin falta. Ya, tampoco nos tenemos que ir a la extremidad de cada 3 horas ponértelo así, pero digo, quien lo quiera hacer, que bueno, es una maravilla. Yo no soy tan extremista, pero sí busco cuidarme la cara todos los días. Después de hacer toda esa tu rutina de la mañana, la rutina que siempre haces, antes de maquillarte existe un producto que se llama primer. Primer hay de muchísimos tipos, marcas, texturas, según lo que tú necesitas. El día de hoy yo he usado muchos tipos de primers y tengo muchos. Por ejemplo, este es casi el primero que empezó en el mercado, Laura Mercier. Ganó muchísimos premios y es muy simple, no tiene ningún chiste, no tiene nada, es un gelecito. No tiene color, no tiene nada, es muy fácil de usar y simplemente estamos buscando que, como yo lo llamo como un clean pack entre tu cara y el maquillaje. Si tienes el poro abierto, va a haber un primer que te va a ayudar para cerrar el poro. Si tienes, por ejemplo, como yo, que quisiera disminuir o bajar un poco las rojeces, puedes utilizar un primer con una tonalidad verde para que baje eso rojo, o puedes utilizar mil y un cosas. Ya llegamos a un punto en el que existe un primer que tenga SPF 30. ¿Sí? Entonces ya te está protegiendo del sol. O sea, imagínense lo importante que es protegerse del sol, que ya no nada más la base del maquillaje, sino los primers ya tienen una protección solar mínima o básica para llevar el día. El día de hoy voy a utilizar el primer muy ligerito. Voy a usar algo porque voy a aplicarme una base de maquillaje mate. Entonces no quiero algo que me quiera, porque hay primers que lo que buscan es que tu piel no brille. Como yo voy a usar un maquillaje que la tirada es que la piel no brille, voy a contrarrestar un poco eso, porque si no me voy a ver muy pesada, muy acartonada y no me voy a ver natural. Hoy voy a usar el High Definition Primer de Makeup Forever. Es muy bueno y muy rico de aplicar, muy fácil. Y además, lo que no mencioné es que el primer lo que nos ayuda es a aplicar el maquillaje mucho más fácil. ¿Se fijan? Le di como 2 pops
lo apliqué en esta parte de mi mano. ¿Por qué? Tan fácil y sencillo como que tengo libertad de agarrar lo que yo quiera. Entonces siempre les recomiendo que utilicen la parte, creo que es posterior, o la parte de arriba de su mano. Entonces vamos a aplicarlo. Este dedo de aquí es como que muy amigable como para aplicar todo tipo de cosas. Entonces vamos a empezar en la parte central de nuestra cara. ¿Por qué? Porque lo primero que estamos haciendo es depositar el producto. Entonces queremos abarcar la cara lo más posible y obviamente esto es como que lo más grande que llegamos a tener. Ahí nos vamos a la frente y cuando llegas a los extremos de tu cara ya no tienes tanto producto y lo que haces es difuminarlo. Ya me apliqué el primer. Hay ciertas marcas o ciertos productos que te recomiendan que lo dejes que absorba un poco. Por ejemplo, hablando del producto, del cuidado de piel que utilizaste previamente, a veces esa crema o ese bloqueador solar no va con el maquillaje. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta que al momento de aplicarlo se van a hacer como taquitos. Por ejemplo, ahorita se me están haciendo taquitos, no sé si alcanzan a ver. Si tú llegas a sentir que se te están haciendo taquitos, ya que te estás aplicando el maquillaje o no, tú dale hasta que una de dos termine de absorber bien, o tres, solo esas partes donde el bloqueador fue una capa más grande o no lo apliqué bien o no sé, o sea, hay mil y un cosas. La verdad es que nunca he descubierto qué es exactamente y ahorita no te puedo decir si fue la combinación del primer con mi bloqueador o si fue la combinación de mi crema, bloqueador y primer, o si elimino una de esas tres voy a lograr un mejor maquillaje. No pasa nada, no me estoy quitando el producto y no me estoy quitando nada, pero si se están haciendo, los quiero quitar pues para que al rato no me haga una aplicación fea del maquillaje. Entonces, esto fue la aplicación del primer. Ya verán con los diferentes que vayamos utilizando si tenemos esta reacción de los taquitos o no, pero por lo pronto hoy vieron lo malo que te puede llegar a pasar en la aplicación del primer. En el siguiente video vamos a platicar de exactamente cómo escoger tu maquillaje, el tono de tu maquillaje y cómo aplicarlo. Recuerden que soy Pava Mutio, suscríbanse a mi página de YouTube y nos vemos en el siguiente video. ¿Vale? Bye.